Que la paz y la gracia de nuestro Señor Jesucristo esté con cada uno de ustedes. Bienvenidos a Tiempo del Espíritu. Proclamamos el Evangelio correspondiente a este 21º domingo del tiempo ordinario, tomado de San Mateo, capítulo 16, versículos del 13 al 20. En aquel tiempo, cuando llegó Jesús a la región de Cesarea de Filipo, hizo esta pregunta a sus discípulos: ¿quién dice la gente que soy yo? ¿Quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? Ellos le respondieron: unos dicen que eres Juan el Bautista, otros que Elías, otros que Jeremías o alguno de los profetas. Luego les preguntó: ¿y ustedes quién dicen que soy yo? Simón Pedro tomó la palabra y le dijo: tú eres el Mesías, el Hijo de Dios vivo. Jesús le dijo entonces: dichoso tú, Simón, hijo de Juan, porque esto no te lo ha revelado ningún hombre, sino mi Padre que está en los cielos. Yo te digo que tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Los poderes del infierno no prevalecerán sobre ella. Yo te daré las llaves del reino de los cielos. Todo lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo, y todo lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo. Y les ordenó a sus discípulos que no dijeran a nadie que él era el Mesías. Palabra del Señor, gloria y honor a ti, Señor Jesús. Nos encontramos con este maravilloso momento. Jesús al norte de Galilea, casi en una región fronteriza con los pueblos paganos, pregunta a sus discípulos, aquellos que le conocen mejor que otros, que le conocen mejor que nadie, solo su mamá lo conoce más: ¿quién dice la gente que soy yo? Y dan diferentes opiniones de lo que la gente menciona y de lo que se esperaba también en Jesús y de alguien también esperado como el Mesías. Hay varias opiniones. Jesús hace luego la pregunta importante: ¿quién dicen ustedes que soy yo? Ustedes que me han conocido, que caminan conmigo, que han contemplado mis obras, que me han escuchado, que me ven todos los días. ¿Quién dicen que soy yo? Pedro, lleno de la gracia del Espíritu Santo enviado por el Padre, hace una profesión de fe, una confesión de fe. Tú eres el Mesías, el Hijo del Dios vivo. Aquí podemos encontrar muchas cosas en la persona de Simón, hijo de Jonás o hijo de Juan, que Dios lo ha escogido de manera particular, que Dios le ha dado una gracia particular. Por eso Jesús le dice: esto que tú has dicho, no lo has dicho de la carne ni de la sangre. Es una revelación plena del Padre. El Padre ha escogido a Pedro en el Hijo y Jesús se lo manifiesta. Ya no solo eres hijo de tal y tu papá te engendró a ti. Dios hoy también te ha generado y tú eres desde hoy Cefas, roca, en mí que soy la piedra angular. Participarás de mí, yo te daré tanto a ti, tanto que te digo, yo te doy las llaves a ti del reino de los cielos. Lo que abras aquí quedará abierto allá, y lo que desates aquí quedará desatado allá. Hay tantos elementos por profundizar. Con la licenciada Patricia de Flores vamos a hablar mucho más acerca de las verdades de este evangelio. Es tan bello que le invitamos a quedarse con nosotros. Jesús dijo a Nicodemo: el que no nazca de lo alto no puede ver el reino de Dios. El que no nazca del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo nacido de carne es carne, lo nacido del Espíritu es Espíritu. San Juan capítulo 3, versículos del 3 al 5. Es así, queridos hermanos, que hemos proclamado el Evangelio correspondiente a este 21º domingo del tiempo ordinario. Hemos hecho ya una pequeña introducción, hemos reflexionado un poquito y ahora nos vamos a adentrar un poco más en la riqueza de este Evangelio. Para ello nos acompaña alguien que usted aprecia mucho,
la licenciada Patricia Flores. Bienvenida, qué alegría. Buenos días, Padre. Buenos días, queridos hermanos. Que la paz del Señor esté con ustedes. Y le pedimos al Espíritu Santo que nos llene de su luz y de su paz para compartir el Evangelio esta mañana, Padre, con todos. Es un gusto tenerla de nuevo, sobre todo porque la iglesia necesita ese aporte. No, la iglesia no es solo sacerdotes, no solo religiosos. Es lindo que nuestros hermanos, que son parte de una familia, parte de un trabajo, de una empresa, también nos aporten y nos enriquezcan con su visión del Evangelio. Hoy nos encontramos con un Evangelio muy importante, un Evangelio muy clave, el capítulo 16 de Mateo, donde a su vez vemos que Jesús llega a una región, Cesarea de Filipo. Fíjense, Cesarea de Filipo es una región unos 30, 40 kilómetros en la parte norte de Galilea, casi fronteriza con los pueblos no hebreos, y es interesante que lo que hemos escuchado en el Evangelio va a acontecer ahí. Todo lo que Jesús hace, dónde lo hace, por qué lo hace, la manera en que lo hace, a quién se lo dice, tiene un significado, y que esto haya acontecido ahí ya nos da una pauta también que la presencia de Cristo va a llegar a todo un universo, y que lo que va a acontecer ahí no solo va a ser para aquellos a quienes se los va a mencionar. En Cesarea de Filipo, Patricia, había a veces ritos paganos, situaciones de este tipo, pero Jesús hace una pregunta: ¿quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? Jesús se llama a sí mismo el Hijo del Hombre, está a su vez tomando una expresión que usa Daniel, que ve un hijo de hombre que desciende del cielo con características que anticipan a Jesús. Jesús se está identificando con ese hijo de hombre de lo cual habla el Antiguo Testamento, pero también como el Dios encarnado. Ahora, él hace una pregunta, ¿no? ¿Quién dice la gente que soy yo? Unos van a decir ellos que Juan el Bautista, otros que Elías, que Jeremías o alguno de los profetas. Hoy en día sería interesante esta pregunta, ¿no? A nivel social, en el contexto en el que vivimos, que se nos hiciese esta pregunta, reflexionar sobre ello es muy importante también. Y el Evangelio, Padre, también quiere tocar el corazón de nosotros los hombres y nos habla sobre nuestra propia historia. Es un acontecimiento realmente que nosotros, como usted bien dice, estamos viviendo hoy por hoy. Creo que la vida de la humanidad, de nosotros, se partió, Dios nos la partió en antes y después de Cristo, pero hoy el mundo nos la ha dividido antes de la pandemia y después de la pandemia. Y si el Hijo de Dios bajara en este momento y se acerca a su casa, a mi casa, a tu casa, y se bajara y nos dijera: ¿y tú qué piensas? ¿Quién crees que soy yo? Padre, yo creo que muchos de nosotros, antes de la pandemia, tenemos, por supuesto, a ese Dios que amamos, a ese Dios todopoderoso, omnipotente, omnisciente, y al Hijo de Dios, ¿verdad? Jesús, que es todo amor, es el puente hacia Dios. Pero muy probablemente nuestras vidas han cambiado. Nuestra vida de ver la comunidad eclesial o nuestra vida cristiana ha cambiado. Por lo menos yo puedo dar testimonio de mi vida, que sí, ¿verdad? Si Jesús bajara hoy y me dijera: ¿quién crees que soy yo? Yo tengo, no es una nueva concepción, es la misma concepción, pero ahora yo podría decir otras palabras de lo que Jesús es y lo que Dios y la Santísima Trinidad ha hecho en nuestras vidas. Entonces, imaginémonos, Padre, que de verdad bajara en este momento al hogar de muchos y nos preguntara: ¿y tú? ¿Quién crees que soy yo? Hermanos, esta pregunta se las hacemos a ustedes también, la estamos conversando, pero también que llegue al corazón de cada uno de nosotros. Y por un segundo pensemos: ¿y tú? ¿Quién dices que es Jesús? Y cada uno de nosotros va a tener respuestas diferentes, pero creo que todos en común unión vamos a decir: tú eres el Hijo de Dios, el Santo, el Poderoso, el Grande, el Majestuoso, a quien toda rodilla y toda lengua proclama que Él es el Señor.
Y muchas veces, muy probablemente, cada uno de nosotros en estos 5 meses que han pasado de pandemia, hemos doblado más veces las rodillas. Hemos duplicado nuestra oración de intercesión, nuestra oración de perdón, nuestra oración de agradecimiento, porque cada día, cada noche de agradecer a Dios, porque estamos sanos, porque tenemos un techo, porque los que nos hemos quedado sin trabajo o que tenemos trabajo, algo hay que agradecerle a Dios por tantas cosas. Es importante ubicarnos siempre en el contexto. Estaba profetizado que antes que llegase el ungido de Dios, el Mesías, pues Elías tenía que volver. Recordemos que Elías había subido al cielo. Juan el Bautista, que había verdaderamente tocado en todos los sentidos la comunidad local, y también se hablaba de un profeta que volviese antes. Entonces, como dice Patricia, había muchas maneras de pensar en relación a quién era Jesús. Pero vamos a seguir profundizando sobre esto, vamos a encontrar las respuestas que nos da el Señor en el siguiente segmento. Vayan por todo el mundo y anuncien la buena nueva a toda criatura. Marcos 16:15. Ya son 32 años que Lumen El Salvador, evangelizando a través de los medios de comunicación, ha cumplido esta misión que Jesús nos dejó. La crisis actual nos ha afectado, pero confiamos en ayuda de corazones solidarios para que Lumen El Salvador continúe siendo un medio por el cual Dios dé fe y esperanza en las circunstancias que el mundo atraviesa. Con tu oración y donación evangelizarás a muchas personas. Dios te recompensará al 100 por 1. Puedes efectuar tu donativo a través de transferencias bancarias, PayPal, Pagadito o consulta otras formas al WhatsApp 7897-3140 o en redes sociales como Lumen El Salvador. Gracias por ser fe y acción. Lumen, somos todos. Los apóstoles contestan a Jesús lo que la gente dice, ¿no? Y es interesante, como digo, dónde lo pregunta Jesús. Y hay paganos alrededor también, pero el diálogo es con ellos. Ahora, como ya nos anticipaba Patricia, el Señor hace la pregunta del millón, la pregunta importante. Y tú, aunque primero les hace una pregunta general como grupo, ¿no? ¿Quién dicen ustedes que soy yo? Y esto, Patricia, es porque una cosa es la gente que ve a Jesús cada tanto tiempo, que lo sigue porque da de comer, que lo sigue porque hace milagros, y otras son ellos que caminan diariamente con Él, son sus discípulos. Ellos deberían de conocer la respuesta. Sería casi un pecado contra la fe que ellos no lo supiesen, y sin embargo el Señor se los pregunta, ¿no? ¿Y ustedes quién dicen que soy yo? Y aparece aquí un elemento importante que es conocido como el primado de Pedro, la primacía de Pedro, que va a empezar a aparecer en este pasaje bíblico. ¿Quién es el que toma la palabra? Pedro. En nombre de todos dice, tú eres el Mesías, el ungido de Dios que esperábamos, pero hay una sorpresa que ningún otro apóstol quizás se le esperaba, y es, tú eres el Hijo de Dios vivo. Y por eso Jesús le dice, dichoso tú, Simón, hijo de Juan. Lo menciona, ¿no? Su nombre y de quién viene, porque mi Padre te ha revelado quién soy yo y de dónde vengo, ¿no? Y esto es bien interesante, ¿no? Esta revelación que desciende sobre Pedro, comienza a aparecer ese primado de Pedro y esta gracia especial que desciende sobre él. Y sobre todo, Padre, que esa gracia que desciende sobre Pedro y sobre mí y sobre la humanidad es la gracia del Espíritu Santo, porque nosotros muchas veces sí tenemos la cercanía con la iglesia, con el sacerdote, con nuestro servicio en la comunidad, pero llega un momento en que vamos a un retiro, conocemos a Cristo, Cristo renueva nuestras fuerzas, y por eso nosotros llegamos un día a proclamar, Señor, tú eres el Hijo de Dios, tú eres mi Dios, tú eres mi Rey, tú eres mi Salvador. Entonces, también esa vivencia del Espíritu Santo, espero en Dios, que en este tiempo que estamos viviendo, el Espíritu de Dios nos haya revelado cosas más grandes del Hijo de Dios, que es Jesús también.
Aparte de ser el Hijo de Dios, ¿quién más es Jesús? Es el que tiene piedad, el que sana, el que obra, el que intercede. Entonces, el Espíritu de Dios es quien nos sí continúa revelando estas majestuosidad del Hijo de Dios. Nadie conoce al Hijo sino el Padre, y a quien el Padre se lo quiera revelar, lo va a explicar Jesús. Y nadie conoce al Padre sino el Hijo. Aquí vemos esta íntima comunión entre el Padre y el Hijo que le es revelada a Pedro. Y Jesús, recordemos, va a fundar una iglesia. Cuando Él regrese, va a ser su cuerpo, la iglesia, la que va a cumplir la misión encomendada a Jesucristo. Y la iglesia siempre va a actuar por Cristo, con Cristo y en Cristo. Y por eso es interesante que Jesús le dice, esto no te lo ha revelado pues sino el Padre, ¿no? Ningún hebreo podría llamar a otra persona hijo de Dios si no era una revelación. No tenían ellos esta visión trinitaria de Dios que tenemos nosotros. Y por eso le dice Jesús, y yo te digo que tú eres Cefas. Lo voy a decir así, es el lenguaje original en arameo. Al traducirlo al griego, Petras, ¿no? O Petros, ¿no? Y al traducirlo al latín, Petrus. Y de ahí viene nuestro Pedro, no en castellano, pero en arameo era Cefas. Tú eres Cefas, que significa roca, ¿no? Y sobre esta roca, esta piedra, edificaré mi iglesia. Una iglesia que todavía no ha comenzado. Jesús está hablando de cosas muy profundas, tomando del tesoro del Antiguo Testamento, y está explicando algo que todavía no ha nacido. Pero es interesante este cambio de nombre. En la Biblia, cuando hay un cambio de nombre, hay una misión especial que Dios da a esta persona. Como la misión que recibe cada quien desde el bautismo, como la misión que recibe un esposo, una esposa, un profesional. Es importante conocer también la vocación que tenemos en la vida ordinaria, ¿no? Y así como Jesús le dice a Pedro que sobre él va a edificar la iglesia, yo creo que también nos lo dice a nosotros también como hijos de él, que va a edificar en nuestro hogar, en nuestro matrimonio, como padre, como madre, como dueño de una empresa. Y nosotros somos ese pilar que hemos construido, hemos edificado a través de esta roca que es Cristo, con la supremacía de Pedro, y que deberíamos, o el Señor, el Evangelio hoy nos invita a que nosotros también edifiquemos nuestra roca, nuestra piedra, la cimentemos más en Cristo Jesús. Nuestro hogar, probablemente en esta época de pandemia, ha tambaleado. Nuestro matrimonio muchas veces, nuestras empresas, las empresas han tambaleado. ¿Cuántas empresas se han perdido? Pero Dios quiere decirnos esta mañana que si nuestra fe está cimentada sobre esa roca que es Cristo, pues vamos a salir adelante. Pueden cerrarse 1000 puertas, pero hay una puerta que Dios nos va a abrir. Hay una puerta que va a ser la salida, y sobre esa salida vamos a renacer nuevamente, vamos a comenzar a edificar. Nuestro matrimonio, probablemente, Padre, se ha erosionado, nuestro hogar, nuestros hijos, nuestras empresas, nuestra relación con nuestra familia, la relación con nuestros empleados. Cuántas cosas se han deteriorado, pero Dios nos quiere recordar esta mañana que Él es la roca firme. Y si nosotros estamos regresando a esa roca firme, vamos a poder salir adelante. El Antiguo Testamento habla de una piedra angular, y sin duda la piedra angular del reino de Dios en la tierra es Jesucristo. De eso no hay ninguna duda. Pero cuando Jesús le cambia el nombre a Simón, el hijo de Juan, y lo llama Cefas, y lo llama roca, es porque Jesús está haciendo partícipe al ministerio de Pedro y luego de los apóstoles de su propio ministerio. Es una especie de envío, es una especie de delegación, pero es una especie también de un compartir. Cristo es la roca, pero ahora Pedro también será roca de toda la iglesia por Cristo, con Cristo y en Cristo. Fuera de Cristo, que es la piedra angular, ni Pedro ni nadie más podría ser roca. Amén. Tú eres el Mesías, el Hijo de Dios vivo. Hay una profesión de fe en Pedro que no le viene de él, de Simón, el hijo de Jonás o de Juan, según el evangelio que tomemos
de este relato evangélico. Hay una profesión de fe que la da Pedro. No hay duda que comenzamos a ver la primacía. Siempre Pedro va a intervenir en nombre de todos, lo vamos a ver con frecuencia. Pedro lo vamos a ver que es el primero que quiere caminar sobre las aguas, que es el que dice que va a ir con él hasta la muerte. Pero también Jesús le va a hacer partícipe de signos especiales para que los otros entiendan que él tiene un lugar especial. Jesús le llama Cefas, es lo primero, a ningún otro le llama así, sabiendo que Jesús es la piedra angular, y que llame a otro roca es porque Pedro tiene un rol de primacía con relación a los otros, sin duda. Los poderes del infierno no prevalecerán contra ella, esa iglesia que se va a fundar en él, ¿no? Las puertas del infierno, ¿no? Y los poderes del infierno no podrán tocar jamás a aquel que, como usted decía muy bien, está anclado en la roca que es Cristo, y en aquella parte unificada, la roca que comparte la roca que es la iglesia. Ahora Jesús le dice: yo te daré las llaves del reino de los cielos, todo lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo, ¿no? Dar la llave, ser el mayordomo. La primera lectura hoy nos habla de esto, la importancia. La iglesia va a tener el poder en Cristo, por Cristo, como delegación de Cristo, de admitir quién entra, quién no entra. Y por eso es importante también el lugar donde está aconteciendo, ¿no? Y el atar y desatar tiene que ver con las cuestiones morales, ¿no? Esto se lo va a delegar San Juan 20, 19, 23 también a los demás apóstoles, pero se lo delega primero a Pedro, ¿no? El poder de atar y desatar. De tal manera, Patricia, que es bello poder contemplar que Jesús, ese envío que tiene del Padre, esa misión que tiene del Padre, la comparte con la iglesia, pero de manera especial en alguien que no aparenta ser el más importante, es un pescador. Pudo el Señor hacer que Pablo, uno que va a llegar después, fuese que recibiera este mandato, y no una persona humilde, con características especiales, con un temperamento especial, pero es el Padre quien lo ha escogido, y qué lindo que Dios escoja a su voluntad a los más humildes y a los más obedientes también. Y de ahí nos viene la gracia preciosa que Dios nos dejó, que es que a través del sacerdocio podemos confesar nuestros pecados, ¿verdad? A Pedro se le dan las llaves de poder atar y desatar. Dios se lo da a los sacerdotes también, y entonces de ahí nosotros como cristianos tenemos la gracia de poder cometer pecado, pero inmediatamente poder llegar a los pies de un sacerdote a través del sacramento de la reconciliación. Qué belleza que, como usted decía, no hay muchos que somos cristianos, pero no creemos en la supremacía de Pedro. Y nosotros, siendo cristianos católicos, tenemos la gracia, y por eso después nos viene, ¿verdad? ¿Hasta cuántas veces tengo que perdonar? Tengo que perdonar 70 veces 7. Y eso me lleva a recordar que nosotros como núcleo de familia, como núcleo entre los hijos y el matrimonio y el hogar, debemos de perdonarnos, ¿verdad? Es un reto, es una gracia. Y cuando hemos perdonado, el corazón se siente tan liberado. Entiendo que hoy, por el efecto de la pandemia, no hemos podido llegar al sacramento de la reconciliación, pero pronto se abren las puertas del templo, de los templos, y vamos a llegar nuevamente a los pies de un sacerdote, y ahí se vuelve a cumplir la palabra que estamos leyendo, ¿verdad? Tiene el sacerdote, en el nombre de Dios, puede perdonar, puede atar o puede desatar nuestros pecados. Algunas personas niegan el primado de Pedro, la primacía de Pedro, pero no se puede negar lo que Jesús mismo ha hecho, establecido. Fíjese, en la institución de la Eucaristía, en todo lo que Jesús habla en el tiempo que establece la Eucaristía, en la llamada última cena, en la cena del Señor, Jesús le dice a Pedro que Satanás ha pedido permiso para zarandearlo, pero que él va a orar por él para que no desfallezca. Y cuando te haya restablecido, le dice, confirma a tus hermanos. Eso solo se lo dice a Pedro. Ya Jesús le está diciendo, luego se lo va a decir más claro, que lo va a negar tres veces, ¿no? Pero
cuando te hayas restablecido, te hayas recuperado de la caída que vas a tener, confirma a tus hermanos. Y luego de la resurrección, antes que Jesús suba al cielo, Jesús se lleva aparte a Pedro y le dice, ¿me amas? ¿Se recuerdan? 2 veces, ¿me amas? La tercera, al menos me quieres. Y Pedro le contesta, tú sabes que te quiero, tú lo sabes todo. El Señor le va a decir, apacienta mis corderos, apacienta mis ovejas, ¿no? Se lo dice a Pedro, no se lo dice a ninguno más. En los Hechos de los Apóstoles vamos a encontrar que en el concilio de Jerusalén, cuando hay que tomar una decisión, quien toma la palabra es Pedro. Algunos ya lo aceptan, cristianos no católicos, pero dicen, sí, pero esto se acabó con Pedro. No es que viene de generación en generación con los que ahora ustedes llaman el Papa. Sería absurdo que el Señor diera una gracia que es para la iglesia a una sola persona que se va a morir para un tiempo determinado. Es como cuando Jesús dice, como el Padre me envió, yo los envío a ustedes, usted lo citaba, el poder de absolver pecados, ¿no? A quienes les perdonen los pecados les quedarán perdonados. A eso se lo dijo solo a ellos. Sería absurdo, incluso a nivel de lógica, que solo se pudiesen salvar y ser perdonados de los pecados los del tiempo de Jesús y los apóstoles, ¿no? Y nosotros entendemos que el Señor ha dado esta gracia de compartir todo este misterio de generación en generación. Qué lindo poder encontrarnos con el Señor, que a través de la iglesia nos abre la puerta, que es el mismo Cristo, ata y desata. Y como usted ha dicho muy bien, y gracias por esa invitación, que confiemos en los sacramentos. Los templos están cerca de ser abiertos, pero es importante que nosotros abramos el corazón, ¿no? Padre, y quizás que nos quede en el corazón de los que están compartiendo esta mañana con nosotros, para que también lo compartan con sus familias y pensar unos segundos de reflexión. ¿Quién es Jesús para ti? ¿Quién es Jesús para mí? ¿Quién es Jesús para su familia, para tu familia, para mi familia? Y que el Evangelio de esta mañana nos haga reflexionar y pensar y dar esa respuesta. No para que la divulguemos, pero para que en el núcleo familiar, ¿verdad? Que nos preguntemos con el cónyuge, con los hijos, con los padres, con los hermanos. César, ¿quién es para ti Jesús? Marta, ¿quién es para ti Jesús? Y que quede grabado en nuestro corazón este Evangelio para que nosotros seamos testigos del Evangelio y poder proclamar también la grandeza de Dios y compartir quién es Dios, Jesús, la Santísima Trinidad en cada uno de nosotros. Pati, el tiempo en televisión es muy breve, pero muchísimas gracias por estar con nosotros. Buenos días, queridos hermanos. Queridos hermanos, como nos dice Patricia, nos quedamos con esta pregunta importante. ¿Quién dicen ustedes que soy yo? Si a nivel personal, si a nivel familiar, si a nivel de país, si a nivel de iglesia ponemos a Cristo en el primer lugar. Y como hemos escuchado de ella, podemos poner al Señor como roca, nuestra vida, nuestra familia será otra. Mientras no sea así, sucumbiremos. Pero si Cristo es nuestra roca, los poderes del infierno no prevalecerán contra nosotros. Así que ánimo, reciban esta bendición y a estar cimentados en la roca que es Cristo y en esa parte de la roca que el Cristo ha querido dar a la iglesia a través de Pedro. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo, Espíritu Santo, descienda sobre todos ustedes y permanezca para siempre. Amén.